Llevamos ya 17 años de 17 años de casado. 4 meses, 4 meses, 2 semanas 2 semanas. y ahora aproximadamente como 9 horas O sea de que tú- Las casado. tiene Sí. bien Él contadas. cuenta. Saludos y bendiciones. Este que te habla es el pastor Joel, pastor de la Iglesia Centro Embajadores en Yauco. Así que bienvenido a otro episodio más de nuestro podcast Rompiendo Límites. Hoy tenemos una pareja muy especial, unos invitados que desde hacía mucho tiempo quería que estuviera con nosotros. Ellos son Alfred y María, mejor conocidos como Pastor Alfred y Pastora María. Y Mucho me gusto. gustaría que ellos pues pudieran darles un saludo y nos digan quiénes son ellos. Bendiciones, saludos. Quien les habla es Pastor Alfred, Alfred Rivera. Somos de embajadores de Cabo Rojo y nada, estamos aquí por la invitación de nuestro amado Claro que Pastor sí. Joel para bendecirnos mutuamente los unos a los otros. ¿Eso es así? Amén. Saludos. Qué bendición poder conectarnos y bendecirnos, como dice Pastor Alfred, los unos a los otros en esta temática en este día. Eso es así, eso es así. Así que esta hermosa parejita yo los conocía desde que eran solteros. Así Es es. verdad, ya hace casi Ha casi pasado. 2 décadas que les conozco, me acuerdo, ¿verdad? Que cuando llegamos Ya allá, llevamos, ¿cuánto llevamos? sí, Llevamos ya 17 años de 17 años de casado, 4 meses, 4 meses, 2 semanas 2 semanas. y ahora aproximadamente como 9 horas O sea de que Las casado. tiene sí. bien Él contadas. cuenta. Cuenta O sea, que cada esto está minuto. Pues el Señor dice que contemos nuestras bendiciones, pues yo las voy Ah, Muy bien. contando. O sea que ¿viste? esos 17 años han Amén. sido fabulosos. Han sido Y excelentes. de hecho, ¿verdad? Yo pude ver el proceso, ¿verdad? Desde que eran noviecitos, ¿verdad? Así Me acuerdo mismo de esa es. gran boda en el 2007. 2006. 2006, Sí, ¿verdad? primero Donde de abril, vimos primero que de unieron abril. su vida en un pacto hermoso. Y Amén. luego de eso, ¿verdad? Para que sepan un poquito, ¿verdad? Porque obviamente, ¿verdad? Ustedes son pastores asociados del Centro de Embajadores, ¿verdad? Embajadores en Cabo Rojo, de nuestros pastores, Pastor Amber y la Pastora Rosa. Así es. Y Pastora María, pues adicional a ser pastora, ¿verdad? Administradora, recursos Allí. humanos, ¿verdad? Ya quien mueve toda la olla allí. Hacemos de todo un poquito. Claro que sí, Pastor Alfred, ¿verdad? Dirige ¿verdad? Muchas veces lo vemos los domingos dirigiendo adoración y alabanza, ¿verdad? Y humildes facetas que también está envuelto. Pero fíjense, ¿verdad? Adicional a ser ustedes los líderes de matrimonio, de embajadores, han tenido sus vivencias, han tenido Eso sus es así. momentos, ¿verdad? También como toda pareja. Y me acuerdo que yo creo que uno de los procesos más difíciles que pasaron fue cuando quedaste embarazada por primera vez, Así mismo es. ¿verdad? Y tuvieron, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? De una bebé, ¿verdad? Estabas en 5 meses, 20 semanas de gestación. Sí, 20 semanas. 20 semanas de gestación. ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Por cosas de Dios, ¿verdad? Así mismo Ese es. bebé, ¿verdad? Esa bebé, ¿verdad? Perdimos, sí, exactamente. Perdimos a la nena, era una chica. Ya le teníamos ahí su nombre, Aymar. Aymar, Aymar, sí. Aymar. Y ahí tuvimos ese procesazo. Ese procesazo, sí. ¿Cuánto llevaban de casados cuando ocurrió, verdad? Yo sé que llevaban un par de añitos, ¿verdad? Buscando un bebé. Sí, ya más de 5 años. Estábamos en la Wow, búsqueda wow. y ese deseo, ¿verdad? Este deseo natural como pareja de poder ser papás, de poder, ¿verdad? Tener esa gran experiencia y teníamos ese anhelo. Pero pasamos el proceso y en medio de todo, más que un porqué, fue pues Señor, enséñanos para qué. Wow. ¿Para qué? Y eso fue yo creo que lo que ministró nuestras vidas. Sí, no. ¿Para qué año fue esto? ¿2000 qué? Eso fue en el 2011. 2011. En el 2011. Wow, En un medio proceso. del proceso fue más el entender el para qué, no tanto el por qué, no el por qué, sino para qué, Señor, nos permitiste vivir este proceso. Y me acuerdo que en la cama, mientras llorábamos, ¿verdad? El proceso, comenzamos a escribir qué aprendimos y qué estamos aprendiendo. Y por ahí tengo mis notas muy hermosas de parte de Dios, las tenemos, ¿verdad? De lo que aprendimos. De lo que Dios habla a su corazón, pero me llama la atención, ¿verdad? Porque aquí pues entramos quizás en ese tema, porque obviamente estaban jóvenes Sí. y, ¿verdad? Uno de los aspectos más difíciles es cómo una pareja, un matrimonio puede sobrepasar momentos como estos.
Ujú. Momentos como estos que a veces, ¿verdad? O los fortalece o se destruyen, Así ¿verdad? mismo es. Eso es así. En ese contexto. Pero entiendo, ¿verdad? Que nunca se perdió la fe, porque obviamente, ¿verdad? Llega el milagro. Eso es así, llega el milagro y llega doble. Llega doble, porque Sí. entonces llega Adrián, que ya Llega tiene ¿cuántos Adrián. añitos? Adrián tiene 10 años. 10 añitos. ¿Cuánto había pasado de la pérdida de Aymar ¿verdad? año. Que quedas embarazada. año. ¿Un año? Un año. Sí, Wow, sí, tremendo, sí. tremendo. Y se da esa palabra de que antes que termine el año, ¿verdad? Wow. Voy a estar en gestación y... No sabía de ese bueno, detalle. No sabía sí, de esa y palabra. así mismo fue un diciembre 28, es que nace Adiam. Un diciembre 28. Diciembre 28, Y sí. luego al par de añitos, pues llega el famoso Asaf, ¿verdad? No, Asaf. lo más El interesante... salmista, el salmista. El salmista. Lo más interesante es que estábamos en esta disyuntiva porque pues a través de Aymar supimos, ¿verdad? Mis condiciones Sí. de no poder quedar en estado y los procesos que tenía que llevar, los tratamientos, etcétera, que eso Aymar nos los vino a enseñar. Y entonces, pues, es complicado, es un proceso complicado. Aquellas mamás que lo han vivido, ¿verdad? Es O sea complicado. que también los otros embarazos fueron de alto riesgo. De hecho, me acuerdo que Exactamente. tuviste semanas en descanso. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Porque Y entonces en medio de decidir si porque ya sabíamos que tenía que ser por tratamiento, etcétera, y cuando decidimos, mira, yo creo que no, que mejor vamos, ¿verdad? Mantenernos con Adián, porque el proceso es muy fuerte, y ya estaba de Saf verdad. ahí diciendo, estoy aquí, Muy estoy tarde, aquí. ya estoy Ya, aquí adentro. Ya, muy Va tarde, a muy ser- tarde. Me acuerdo que Wow. recibí una palabra que decía, tu casa se llenará de alegría. Wow. Y cuando llenará suena mucho, no suena uno solo. Y así fue, y llegó Asaf el 24 de noviembre. 24 de noviembre. Tuve un regalito ¿Qué de edad ya Navidad tiene y otro de Asaf? Acción ¿Qué de edad? Gracias. Asaf tiene ya 8 años. Ya tiene 8 8 años. años. O sea que, ¿verdad? Podemos decir que son no solamente una pareja de matrimonio, ¿verdad? Que son líderes, sino que han sido procesados, que son papás, que Eso son así. mamás, que están ahora en una etapa Sí. escolar de criando 2 varones, donde se ve, ¿verdad? Que Sí. están sus retos, Están ¿verdad? sus Como retos. padres, porque el hecho, ¿verdad? De que sean pastores no significa que No. nuestros hijos No, son eso no exime nada. santitos, no Se mantiene significa. uno ahí No, para activado, nada. activado en todas las áreas. Así que Dios también nos sigue procesando a través de ellos, ¿verdad? En esa crianza. Exactamente. Que obviamente en estos 17 años, ¿qué factores o qué cosas han contribuido a que ustedes hayan permanecido, ¿verdad? Yo los conozco personalmente. No es que son perfectos, Pastor No. Alfred lo dijo ahorita, pero sí un matrimonio saludable, un matrimonio que han sabido compenetrarse, un matrimonio que han sido, yo diría, unirse, o sea, poder trabajar juntos, nunca lograr desmembrarse ustedes como pareja, sino lograr siempre tener ese perfil de ustedes como pareja, mantenerse unidos en un consenso. ¿Qué factores les ha ayudado a mantenerse? Yo entiendo que muchas de las cosas, ¿verdad?, que ayudan a uno es el uno ver que siempre hay áreas para donde uno puede desarrollarse, donde uno puede crecer espiritualmente y también en el matrimonio. El matrimonio es algo que constantemente uno tiene muchas áreas en donde uno puede apoyarse y buscar lectura, dirección, ¿verdad?, de otras personas que tienen mayor tiempo que uno. Y estar siempre atento, ¿verdad?, a lo que Dios quiere enseñarnos, como hablaba María, pues no tan solo en una pérdida uno aprende, sino en una diferencia. Muchas de las cosas que uno puede aprender es a escuchar, a escuchar y no responder. O sea, que le han dado espacio al aprendizaje ustedes como matrimonio. Yo diría que se han comprometido a que ustedes como pareja deben estar siempre en mantenimiento, creciendo, examinándose, siempre, ¿verdad?, en un aspecto de análisis para cada uno, ¿verdad?, enfocarse. Por el Sí. pastoral,
Pastor Alfred dice algo bien importante. ¿En qué área yo puedo mejorar? Muchas veces nos enfocamos más en nuestra otra pareja. ¿Qué necesita mejorar mi otra pareja? ¿Qué necesita ella hacer, no hacer para que entonces esto funcione? Sí. Muchas veces hay un pensamiento egoísta, ¿verdad? De una de las parejas, pero ustedes entienden que Sí, nunca ha habido esa batalla, tú eres el culpable, no tú eres el culpable. Y se dan, pastor, se dan, ¿verdad? sí. Se dan en medio de lo natural, ¿verdad? De lo natural. Nosotros. Pero yo he aprendido tanto que es que Dios es tan importante que sea el centro de nuestras vidas. Dios sea el centro de Dios. su vida. Eso, yo he escuchado parejas, ¿verdad?, que no asisten a ninguna iglesia, que tal vez no están fundamentadas en Dios. Ah, no, pero tenemos una buena relación y eso es mentira, ¿sabes? Es Dios, es el centro. Yo siempre relajo que no soy la misma persona ni la misma esposa cuando oro y cuando no oro. Cuando tengo esos hábitos, esas disciplinas espirituales son tan necesarias. Porque me sujeto a Dios, ¿verdad? A sus enseñanzas, a sus fundamentos, y eso es lo que me ayuda a sujetarme a mi esposo. Porque si no es mi carne, ¿verdad? Es mis deseos, lo que yo quiero, yo tengo la razón. Ayúdame un poquito, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Ese contexto, ¿verdad? Aunque bíblicamente lo aceptamos, pero quizás, ¿verdad? Más en esta cultura postmodernista, la generación en que vivimos, los millennials, pero se traga hondo cada vez que una mujer de Dios escucha, hay que someterse a nuestro esposo. Pero ayúdame un poco en ese contexto, es obedecerlo a 100% a él, lo que él diga, tú te amarras a lo que él dice, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. ¿Cómo tú defines ese contexto de sujetarme a mi esposo? Obviamente hay un texto bíblico en Efesios 5:23, ¿verdad? Claro. Que dice, ¿verdad? Las esposas están sujetas a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero hablando un poco, ¿verdad? De las realidades de la vida. Yo te entiendo, pero sí. obviamente, ¿verdad? No es tampoco a ciegas. Me someto a mi esposo y me da 4 galletas, pues también me someto a él. Es que el pastor, yo entiendo que no es tan solo que ella se someta a mí, es que yo también aprenda a ceder de mi parte, porque es como Dios nos manda a entregarnos, ¿verdad? Y cuando uno se entrega a su pareja o se entrega, ¿verdad?, a la persona que Dios ha puesto a tu lado, hay cosas que tú tienes que ceder. Hay cosas que a mí me agradan, que yo a veces yo digo, yo las cedo porque yo entiendo que yo entregarlas, pues hay bendición. O sea, que por encima de mis necesidades. Y a veces hasta mi razón yo tengo que entregarla para que entonces podamos como pareja prevalecer y ver. O sea, hay un fin mayor por encima de mis necesidades, por encima de mis deseos, por encima de mis caprichos. Yo como esposo hay un fin mayor que aprendo a someterme, a entregar, a abandonarme por un fin mayor, que en este caso es nuestra relación de pareja, el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad? Que ahí entiendo, ¿verdad? Ese contexto de someterme, ¿verdad? Quizás a nuestro esposo, ¿verdad? En ese contexto como líder y cabeza del hogar, ¿verdad? Eso es así. Y como dice el pastor Alfred, muy entendido, ¿verdad? Que también él aprender a ceder. Aprender, ¿verdad? Y someterse a Cristo, que eso estamos llamados nosotros. Y eso es lo que nos ayuda entonces a profundizar un poquito más. Porque a veces yo digo que nos enamoramos y nos convertimos como en tontitos, en ciegos, y no profundizamos en la realidad de lo que es el matrimonio. Porque en el enamoramiento tenemos mariposas, ¿verdad? Sí, y lo vemos y esa ay, Dios primera etapa mío. que todo... sí, todo es... Él es enganche biológico bastante. Exactamente, pero ¿qué pasa cuando esas mariposas se van? Que es una realidad. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestros primeros enfrentamientos, diferencias, verdad? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo profundizamos para manejar eso? Para yo entender cómo es él, para que él entienda cómo soy yo. Muy bien. Y ese aspecto de la comunicación es tan clave y tan importante. Bien importante. Y entonces, y ahí en ese aprendizaje, eso es lo que me ayuda a mí a entender que él es el hombre de la casa. Y que yo, como dice la palabra, debo ser la mujer sabia que edifica la casa. Muy bien. Y entonces, en ese contexto, nosotros poder entonces comenzar a compenetrar y entender qué Dios quería cuando nos unió. Muy bien, ¿verdad? muy bien. Entonces, dejar de ser de mí
para hacer de nosotros en una unión, porque cuando yo me caso, nos convertimos en uno, en una sola carne. Sí. La palabra dice que dejará el hombre, ¿verdad?, su parentela. Pero entonces cuando tú profundizas en eso, yo decía, wow, no es que voy a dejar a mami, a papi, me voy a ir de casa. No, es mucho más que eso, ¿entiendes? Yo voy a dejar lo que había aprendido Muy antes en mi singularidad, en mi individualidad. Yo voy a Excelente. dejar mi pasado. Yo voy a comenzar a trabajar con cosas internas, tal vez que tenía, cosas externas, mi alrededor. Con todo eso yo lo voy a dejar atrás para comenzar a trabajar con algo nuevo. Excelente. Y voy en guianza a algo nuevo de parte de Dios. Yo en la creo que relación. toda mujer, hija de Dios, yo creo que no tiene ningún reparo en someterse, ¿verdad? En este contexto que aclaramos, ¿verdad? De no es someterse, yo le cambiaría de ceder que su esposo sea que de alguna manera u otra, ¿verdad?, lleve esa prerrogativa de Claro. decisiones, ¿verdad?, de análisis. Claro, ella debe estar presente porque Claro, debe sí, estar, en todo. pero sí, ¿verdad? Yo creo yo creo que a toda mujer le gusta ser dirigida, le Sí. gusta de alguna manera ver ese empoderamiento de su Claro. esposo sabio. Pero bien importante, pastor, no es solamente, como usted decía ahorita, someternos por someternos, ¿verdad? No estamos hablando de maltrato, ya eso es Correcto. otra línea totalmente diferente. Es someternos a un hombre de Dios, a un hombre Exacto. que busca la guianza de Dios, que busca Sí, el norte sí, para su familia, el que sí. busca la seguridad para su Sí. familia, y uno como esposa va a ver eso. Que yo entiendo, pastor, que aquí muchas veces es uno de los factores en los matrimonios para que no crezcan, y es que quizás en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y no solamente de los matrimonios que a lo mejor no van a ninguna iglesia, aún dentro de la iglesia, es cuando quizás También. uno de los dos no está tan comprometido con Dios Así mismo o es. con el matrimonio, en querer trabajar, en querer crecer, porque Exacto. muchas veces, ¿verdad?, hay uno de los dos que de alguna manera u otra un poco más apático a lo espiritual, un poco más apático a permitir crecimiento espiritual, un poco más apático, o quizás no ha desarrollado la capacidad para escuchar la voz de Dios, o quizás no ha sido sanado y es el que carga los traumas, el que ¿verdad?, lleva el dolor, y quizás todavía ese carácter no ha sido refinado en Cristo porque todavía batalla, ¿verdad?, con luchas, que ahí donde entonces, ¿verdad?, muchas veces se hace difícil porque no se ha logrado que una de la otra pareja engrane para que entonces ese motor funcione bien a tiempo, ¿verdad? Como un motor, ¿verdad? Cuando un spar o un pistón está fuera de tiempo, ¿verdad? Causa que... pero cuando los dos están sincronizados, no. Exacto. Es más fácil mover quizás, ¿verdad? Ese proceso. Pero te pregunto, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad?, estábamos hablando, ¿verdad?, quizás más tempranito, y me hablaste, ¿verdad?, de un libro muy interesante de amor y respeto. Sí, libros que hemos leído que nos han bendecido, Amor y Respeto. Tenemos también el de Límites. El de Límites, que Límites en el matrimonio, que es buenísimo, ¿verdad? También nos ayuda, ¿verdad?, a mantener ese límite que muchas veces uno puede ponerlo, ¿verdad? Y entre ambos discutirlo. Mira, porque cuando está la comunicación ahí tú puedes hablar, mira, en esta área yo me siento de esta manera, me siento a veces que me siento menos, ¿verdad? Pero yo sé que podemos mejorar y este es mi límite aquí, hasta aquí he llegado, pero entonces cómo podemos ayudarnos uno a los otros. Ella puede sentirse que yo la tengo aguantada en una área y si ella me lo comunica, pues entonces yo puedo ayudarla, poder, ¿verdad? Muchas de las cosas, ¿verdad?, que uno va a adquirir y va a recibir como herramientas, hay que comunicarlas. Eso así. Nosotros como hombres somos los más cerrados, los más callados, los que pensamos que con señas ella nos va a entender, pero si nosotros aprendemos a salir de esa zona de confort, que esa es una de las entregas Sí. que nosotros hacemos como hombres, y nos abrimos,
y le dejamos a entender a ella lo que realmente está en nuestro corazón y no quedarnos callados y no con un silencio pretender que ellas entiendan lo que uno está diciendo, porque ellas son comunicadoras. Nosotros no somos comunicadores, No, somos pero menos. ellas son comunicadoras y esforzarnos en esa área. ¿Cómo lo podemos hacer? Dejando de ser de nosotros y empezando a ver, a hacer de ellas. O sea, que aquí Así en este mismo. aspecto, ¿verdad? Que es uno de los aspectos, ¿verdad? Ese libro de Límites para Matrimonio de Henry Club, que obviamente, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Cuando se piensa en matrimonio, sobre todo en la juventud, y obviamente el paradigma del matrimonio está cambiando, ¿verdad? Yo acabo de leer un libro, ¿verdad? Matrimonio, Confidencias, ¿verdad? De Pamela Hack, un libro, ¿verdad? Que explora, ¿verdad? No es cristiano, ¿verdad? Pero es de una investigadora secular, ¿verdad? De los cambios que está llevando, ¿verdad? Quizá la idiosincrasia del matrimonio. Y hoy en día, ¿verdad? La gente cuando piensa en matrimonio lo piensa en esclavitud, en yugo. Sí, así, Pero sí. no, porque podemos disfrutar una relación mismo donde es. donde existen límites, donde podemos nosotros seguir disfrutando de nuestra individualidad, Claro, de ser auténticos. exacto. Estamos conectados, nos compenetramos, nos complementamos, pero también tenemos una individualidad donde la podemos disfrutar. Ahora, mi pastor dice algo bien importante en la comunicación, y es que yo creo que muchas veces desconocemos las necesidades de nuestra pareja. Exacto. Obviamente lo Eso. toca mucho el libro de Amor y Respeto, Ese, donde muchas es veces, clave. ¿verdad? La esposa tiene unos códigos, ¿verdad? Que entonces alza la voz, grita, nos hace hablar del pasado, a veces está malhumorada, que no es otra cosa que muchas veces decirnos, ¿verdad? De que se siente sin amor, ¿verdad? El hombre o su esposo ha sido desamoroso. Y muchas veces también está el otro asunto, ¿verdad? De ese hombre que a lo mejor se pone frío, apático, aislante, que muchas veces porque a lo mejor su esposa no Es- está supliendo una necesidad de Exactamente, es respeto hacia entender él, esas necesidades, es llegar a ese a ese balance. de ser maduro, sino de entender nuestras diferencias, entender que yo soy mujer, que soy más emocional, que soy más comunicadora, que somos más energéticas en unas áreas también, ¿verdad? Sí, Y sí, a la sí. misma vez comprendernos los unos a los otros y comprender, mira, mi esposo no es tan comunicador, pero ¿a dónde, en qué punto medio nosotros nos vamos a Correcto. encontrar? En que yo le digo el punto de encuentro. Correcto. balance, el balance. Exactamente. El balance, donde podemos Punto de negociar, balance. donde los dos nos Exactamente, sentimos exactamente. afirmados y ninguno es menor que otro. Exactamente. Donde En yo ese sentido. pueda honrarlo y respetarlo a él, ¿verdad? Y yo entonces a la misma vez sentirme amada. Amada por él. Pero la comunicación es clave, la Es comunicación es clave. clave para poder llegar a esa resolución, para poder entendernos, para saber qué le gusta, qué no le gusta y llegar, como yo digo, a ese punto de encuentro. Correcto, correcto. Sí, obviamente un proceso, ¿verdad? Obviamente yo sí creo, ¿verdad? De que es imposible yo conocer a mi pareja si primero no me conozco a mí mismo. Así Eso mismo. es así. O sea, muchas Si veces, tenemos ¿verdad? que trabajar con nuestra Sí, individualidad, con nuestro sí. pasado, Nuestro pasado, heridas, traumas. Sí, exactamente, esa obviamente, introspección. algo que obviamente, ¿verdad? Yo los admiro a ustedes como pareja, como matrimonio, porque obviamente conozco un poco de su background. Obviamente, ¿verdad? Sí, papi y mami han estado casados y todavía permanecen casados, pero Pastor Alfred, obviamente, ¿verdad? Quizás tiene una historia de vida un poquito Diferente. más traumática, donde, ¿verdad? Quizás papi, ¿verdad? Se fue de la casa quizás A los 5 a los años. 5 añitos, ¿verdad? Y uno no tiene esa dirección, ¿verdad? De un papá que te enseña a abrazar, a decir te amo, a estar ahí para la familia. Pero cuando Dios llama a uno, Dios no te llama y te deja como que cojo en esa área. Él dice que Él es tu padre, ¿verdad? Y va a estar contigo todos los días hasta el fin. Pero también pone personas, por ejemplo, pone un pastor Amber, pone a un líder de ejemplo de matrimonio que uno puede fijarse, ¿verdad? Yo pues tengo a Pastor Amber que veo los detalles, veo el cariño, veo los gestos de expresión que me enseñan a mí como hijo a decir, wow, algo que yo nunca hacía, lo puedo hacer. Correcto. Algo que nunca aprendí, lo estoy aprendiendo, lo estoy viendo el modelo. Veo un pastor Joel también con nuestra amada pastora Nancy, se cuidado en ese momento difícil, porque en los momentos difíciles en la pareja es donde tú dices, verdaderamente ahí es donde tú dices,
estoy manifestando ese amor, estoy manifestando ese compromiso que hice ese primer día en el altar. Ahí es donde yo digo, en las buenas, en las malas, ahí voy a estar. Y ahí es donde uno ve ese gesto, ¿verdad? Y aprende de lo que Dios nos quiere enseñar. Nada, ¿verdad? Porque obviamente Pastor Alfred está lleno de 1000 historias y obviamente luego, ¿verdad? Viviste con un padrastro que lo menos que fue amoroso. Pero lo digo por el hecho de que te he visto cómo eres amoroso, atento, dado a tus hijos. Que obviamente a lo mejor, ¿verdad? Había la gran posibilidad que repitieras el mismo escenario que tu papá. Pero, ¿verdad? Yo te admiro, ¿verdad? Entiendo que Cristo, ¿verdad? Has abrazado a Cristo y ha hecho la diferencia de tú romper todo pronóstico, ¿verdad? De repetir la historia pasada de tus padres y ser un modelo como esposo, como padre, ¿verdad? No eres perfecto, Claro pero no, realmente, no somos ¿verdad? perfectos, Verte, yo puedo ser testigo de cómo verlo, te das por tus hijos. Es el una cosa increíble. El fundamento de uno, después que tu fundamento sea Cristo, en Cristo uno puede edificar por ahí con seguridad y con certeza de lo que estás haciendo. Lo estás haciendo no por tus fuerzas, no por tus debilidades, sino lo estás haciendo sobre el mejor fundamento que es Él. Y esa estructura va a permanecer así vengan vientos, así vengan tormentas, va a permanecer. Y por último, la ayuda, pastor. Sí. Derrumbar todo orgullo, todo ego que uno puede tener en lo natural y buscar ayuda. Buscar personas claves en tu vida que te bendigan, que te den estrategias. Tenemos que soltar el temor, tenemos que soltar ese miedo tenemos que ser transparentes. Si queremos crecer, si queremos tener relaciones saludables, tenemos que soltar el temor y necesito ayuda, necesito mentores que bendigan mi vida. Yo creo que eso es clave, tener alrededor de uno parejas que nos puedan dar ese ejemplo, es un gran motivador y que nos enseñan intencionalmente, que en este caso, ¿verdad? Estoy seguro que es el pastor Amber, la pastora Rosa, igual que ha sido para mi vida, ¿verdad? Para la pastora Nancy, ¿verdad? Que no solamente nos han modelado, sino que intencionalmente nos han enseñado. Así que es importante buscar a alguien donde te puedas abrir, ¿verdad? Que sea un modelo de matrimonio. No te busques a alguien que se haya divorciado 3 veces, que te dé un consejo matrimonial, porque, ¿verdad? Es difícil que... Pero sí, ¿verdad? Hay matrimonios saludables que han tenido una experiencia de vida, no son perfectos, pero se han mantenido y nos pueden ayudar cuando tenemos duda en los procesos. Lo clave es ser matrimonios dispuestos. Sí, matrimonios dispuestos. Dispuestos a crecer, a desarrollarnos, dispuestos a llorar, dispuestos a pasar por el dolor. Porque a veces por querer evadir el dolor, evadimos entonces el crecimiento. Sí. Y eso es así, eso no hay duda, ¿verdad? Que nuestras mayores oportunidades de crecimiento han sido en las crisis que hemos enfrentado. Tanto, ¿verdad? De toda índole, pero también, ¿verdad? A veces son necesarias las crisis matrimoniales, yo las he tenido. Unas cuantas, ¿verdad? No sé cuántas más tendré, pero no es porque esté mal el matrimonio, es por la dinámica de la relación, ¿verdad? Somos 2 seres humanos, Dios permite una crisis, compenetrarnos. Pero es la puerta para conocernos más y llevarnos a otro nivel. El tiempo nos ha traicionado, me gustaría luego tenerlos en otra oportunidad, quizás con un tema más específico, pero sí, Pastora María, Pastor Alfred, pastores líderes de matrimonio. Así que tienen aquí una pareja, ¿verdad? Que les pueda ayudar. Así que en cualquier cosa pueden contactarse a través de mí, a través de la Iglesia Centro Embajadores en Yauco o a través de nuestra Iglesia Embajadores en Cabo Rojo para que puedan, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes están disponibles. Claro que si llega una pareja con una aquí crisis, estamos, ¿verdad? Para servir, para crecer. No somos perfectos, pero en Dios encontramos la perfección. Así que estamos para servirle. Pastor Joel, gracias por la oportunidad, una bendición, ¿verdad?, de poder conectarnos. No, para mí un honor, ¿verdad? Y antes de despedirnos, me gustaría que el Pastor Alfred pueda orar. Pueda orar por cada persona, hijo, hija, que esté quizás a lo mejor pasando por un proceso de relación, ¿verdad? Vamos a ser claros, ¿verdad? Esto no solamente aplica a los que están casados legalmente. Yo sé que vivimos en un contexto, ¿verdad?, donde ya, ¿verdad?,
hay una tolerancia a la convivencia consensual, ¿verdad? Sin legalizar, y eso no significa que están mal, pero sí son las mismas dinámicas de un matrimonio y necesitas ayuda, ¿verdad? Eso es así. Y yo quisiera que el pastor Alfred ore, ¿verdad? Para que todo hija de Dios que esté pasando por alguna situación con esa otra pareja, ¿verdad? En Cristo puedan encontrar, ¿verdad? La paz y Dios se pueda glorificar. Pastor, si no, Amén, ora. amén. Ahí donde estás, ¿verdad? Donde quiera que estés, si estás en un carro, si estás en tu casa, nada, declaramos, ¿verdad? Sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tu familia. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este ratito de este compartir con Pastor Joel, pero hoy estamos delante de ti, entendiendo que tú eres la razón de nuestra existencia, tú eres la unión de nuestro matrimonio, tú eres el centro, tú eres el fundamento. Y así, Señor, declaramos sobre cada matrimonio que está conectado, cada familia, Señor, que ha tomado esa decisión espectacular de poder unirse a otra pareja para poder edificar Amén. juntos el reino de Dios y manifestar su grandeza. Sabemos que, Señor, hay dificultades, hay altas, hay bajas, pero ahí tú has prometido que estarás Amén. con nosotros todos los días hasta el fin. Y así como tú dices en tu palabra que todo aquello que pedimos en oración creyendo lo recibimos de ti, Señor, la dirección, recibimos de ti la revelación, recibimos de ti, Señor, en esta temporada algo nuevo, algo fresco. Somos, Señor, el ejemplo a las generaciones que se levantan. Y yo Amén. declaro, Dios, que tú, Señor, nos vas a dar la dirección para que esto que se marca, Señor, en este tiempo de que la gente que está casada no dura mucho, Señor, nosotros vamos a cambiar la historia y Amén. vamos a tornar eso en algo nuevo, en algo fresco, donde la gente va a entender que fundamentándonos en ti, vamos a poder llegar mucho más allá de lo que entendemos y de lo que pensamos, Señor. Declaramos sobre las nuevas generaciones que se levantan, que puedan ver, Señor, matrimonios ejemplares, Señor, Amén. en donde ellos puedan enfocarse y ver que en ti todo es posible, Amén. Señor. Sí, En Señor. el nombre de Jesús lo declaramos. Te bendecimos, iglesia. Te bendecimos a ti que te conecta y declaramos bendición sobre tu casa, tu familia y tus generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente, pastores, y será hasta la próxima. Hasta la Nos próxima. vemos.